¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Hace unos días intenté por 2 veces sin éxito subirme a un VTC, subirme a un servicio de taxi con conductor a través de una aplicación en el móvil en la estación de Chamartín de Madrid. Y ese día, después de que los dos taxistas, después de acercarse al lugar donde la propia norma de las VTC tiene ahora establecido que tienen que parar sus vehículos en ese caos absoluto en medio de los escombros y el desastre que es la estación de trenes de Chamartín, decidí que iba a ser la última vez de mi puñetera vida que volvía a subirme o volvía a pedir un servicio de taxi mediante el móvil en estas empresas VTC. Tal es mi nivel de decepción y tal es la sensación de absolutamente tristeza y enfado que tengo con empresas que empezaron dando un servicio excelente y que actualmente en muchísimos casos dan un servicio de una calidad mucho más pobre que el taxi. Y en este vídeo justamente te voy a contar cómo uno y otro colectivo, en cierta medida, aquí nadie es demonio ni inocente, aquí lo que tenemos es una guerra subterránea terrible y tremenda de la que muy poco se ha hablado, se han acabado cargando un servicio que tendría que ser eso al final, un servicio público, algunos dicen de interés general para salvar su culo, otros que no, la Unión Europea, por ejemplo. La cuestión es que en el año 2024 hemos vuelto a un punto de partida en el que te subas a un VTC o te subas a un taxi, no tienes ni puñetera idea de lo que va a tocarte, no tienes ni puñetera idea de cuál es el estándar del servicio que vas a recibir y, en definitiva, al final, los usuarios, los que sufrimos estos servicios, la guerra que hay detrás de todo esto, una guerra que, si te quedas conmigo en este viaje, te va a explicar muy bien cómo funciona este país que se llama España. Y para empezar a conocer de qué te estoy hablando, para que abras las orejas, tenemos que irnos ni más ni menos que de viaje en el tiempo hasta los tiempos en los que gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero. Es posible que en los últimos tiempos hayas estado escuchando en los medios de comunicación el famoso intento de aprobación y rechazo después parlamentario de la ley Omnibus en Argentina, de Milei, que tenía un alcance impresionante y que, bueno, pues está siendo allí objeto de debate y de enfrentamiento. Nosotros también tuvimos nuestra ley Omnibus, no desde luego con la potencia y la importancia de la Argentina, porque allí están a años luz a nivel de privatización y de desregulación de los organismos públicos, pero sí que había todavía en España y hay determinados sectores y determinadas actividades económicas en las que había una intervención tremenda del Estado y en las que el inmovilismo era exactamente la situación que teníamos con todo eso de detrimento que tiene para los usuarios y también para la libre competencia en una economía de mercado. Exactamente. Bueno, pues esa ley Omnibus venía a liberalizar muchos sectores o cambiar para liberalizar sectores económicos que efectivamente habían estado paralizados. Y entre ellos, el del transporte privado en carretera de personas, el servicio de taxi, los conocidos como taxis, no taxis urbanos, sino VTC, es decir, los vehículos que se alquilan para hacer un viaje con conductor. Este tipo de vehículos que no van pintados y que hasta entonces pues eran objeto y siguen siendo objeto de decisión licenciaria por parte de las comunidades autónomas. Había muy pocas licencias en funcionamiento y se otorgaban todavía menos. Era un sector absolutamente congelado e inmovilizado sobre el que algunos privilegiados habían metido ahí la pata en su día y no se podía entrar. ¿Te suena? Bueno, la cuestión es que este decreto ómnibus de Zapatero lo que hizo fue abrirlo todo y ni más ni menos era una transposición de una ley europea que obligaba a hacerlo. Y esta ley obligaba a eliminar la opción de poner limitaciones cuantitativas a la hora de otorgar licencias para este tipo de transportes. Y aquí es cuando comienza el conflicto del taxi, con el Real Decreto del año 2010. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Bueno, pues lo que pasa es que las administraciones públicas, esto es alucinante, se niegan a aplicar la norma que la Unión Europea con rango de ley nos ha obligado a poner en marcha en nuestro país. Y entiéndase que cualquier tipo de decisión administrativa con un rango legal por debajo no puede tumbar a una ley que además viene impuesta por la Unión Europea. Así que resulta que todas aquellas empresas que pidieron licencias, todas aquellas personas que pidieron licencias, tenían el problema de que las comunidades autónomas las denegaban y las administraciones públicas a distintos niveles las denegaban. Déjame que te cuente una cosa que muy pocas personas sabéis sobre este mundo del famoso VTC y todas las disputas que hay en su interior. En los inicios y en los tiempos actuales todavía, porque hay docenas y docenas y docenas de miles de licencias bloqueadas todavía por la administración, que están ahí en un limbo que no se sabe qué va a ocurrir con ellas, tantas como 100.000 licencias todavía que no están funcionando y que teóricamente tendrían que estar otorgadas, que prácticamente eran gratis, estamos hablando de unas tasas
de 30, 40, 50 euros, 150 euros, según iba pasando el tiempo. Quienes las compraron, en muchos casos, fueron taxistas. En muchos casos fueron los primeros que pidieron este tipo de licencia, y también pequeñas empresas de transporte, pequeños grupos de transporte que veían aquí una oportunidad de poder ampliar sus negocios. Y de otras empresas de transporte también. Bueno, dejamos ese tema aparcado, que lo sacaremos más adelante. La cuestión es que, evidentemente, al final había que ir a los tribunales a litigar contra la administración pública para que estas licencias fueran otorgadas. Y así fue poco a poco, contra la administración y con la presión del sector del taxi, que el negocio de las VTC empezó a florecer en España con una startup de gente muy avispada denominada Cabify, que se puso a competir con los grandes del sector, como puede ser Uber. Uber, empresa, por cierto, con sus tácticas y técnicas mafiosas de presión, saltándose todas las leyes y todas las normas por todo el mundo. Ya te digo que este vídeo no va de ángeles y demonios, de héroes y de malos. Esta historia va de la realidad, en la que no todos somos ángeles ni somos demonios. Bueno, pues Uber, tienes un vídeo en este canal que te cuenta toda la historia de Uber y que te voy a dejar al final para que te lo puedas ver, para que te empapes igualmente de la historia de Uber y sus prácticas mafiosas, que, como uno de los grandes líderes sindicales, por no decir el mayor, Tito Álvarez de Barcelona, que va a ser estrella al final de este vídeo, él mismo ha copiado de cara a tratar con la administración. Bueno, como digo, el negocio de los VTC florece. Yo empiezo a usar, por ejemplo, los Cabify, y la verdad es que me parece impresionante la diferencia que noto, con vehículos de buena calidad, por supuesto nuevos, con choferes que te abren y te cierran la puerta y te tratan, bueno, pues con un trato preferente, que en muchos casos van vestidos de trajes, en coches que huelen bien, de buena calidad, con su botellita de agua, que te preguntan si la temperatura y si la música está bien, o que si te molesta algo le pidas. En fin, en definitiva, un trato superior claramente al trato que uno recibía cuando se subía a un taxi, en promedio, lo cual no quiere decir que hubiera taxistas excelentes en su trabajo y otros que no lo fueran tanto, como ustedes bien saben, e igualmente también el colectivo del taxi. La cuestión es que, a pesar de que los contenciosos se ganaban, como se ganaban, el gobierno, en julio del año 2013, sacó una ley, un nuevo Real Decreto, una norma para tumbar, para volver atrás en la ley, algo que es estrictamente ilegal, como digo. Os voy a ahorrar todos los intrincados laberintos legales y las normas, los solapamientos y la jerarquía de las mismas, pero básicamente en el año 2013 aparece un nuevo decreto ley que lo que busca es satisfacer al sector del taxi y, por lo tanto, retrotraer la situación al año 1987, algo que es absolutamente ilegal. Si te fijas, lo que te estoy contando constantemente es que el propio Estado y los propios gobiernos, ya sean a nivel estatal o autonómicos, van en contra de la ley que les obligan a aprobar en la Unión Europea. Es decir, el Estado está constantemente haciendo lo contrario de lo que el Estado tiene que hacer, que es algo bastante curioso y llamativo, que es lo que te cuenta todo lo que ha ocurrido desde el año 2012-2013 hasta el año 23-24 en el que estamos ahora. Inviable que se pueda retrotraer una normativa con rango de ley que viene impuesta por la Unión Europea. Resultado, finalmente ya tenemos en marcha esa famosa norma del 1,30, esa famosa norma según la cual por cada 30 taxis que hay en una ciudad tiene que haber al menos un tipo de vehículo VTC, y creciendo porque hay muchas licencias que están todavía negociándose, que están pidiéndose. Este es el acuerdo al que se había llegado oficialmente, pero evidentemente por la parte del taxi no se está de acuerdo y se sigue litigando. Y la situación llega hasta el año 2018, en la que llega el tercer decreto ley, que en este caso corresponde al ministro de aquel entonces, que era el ministro Ábalos, que da el poder. En este caso la novedad es que le da el poder a las comunidades autónomas. Siempre había sido así, pero en este caso se explicita las funciones que las comunidades autónomas tienen que tener, con nuevos requisitos para que los VTC puedan operar en las ciudades, concretamente en las ciudades. Y además se pone un límite por el que en el ámbito urbano, en las ciudades, los VTC pueden circular. Se les da un límite de 4 años para extinguir su negocio, además de una indemnización. Esto va completamente en contra de lo que había otorgado la ley europea, e igualmente también del veredicto de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia contra el VTC a degüello. Y el caso especial y más llamativo, por supuesto, el de Cataluña, donde se obliga de facto a cumplir una serie de condicionantes a las empresas de VTC que hacen que la mayoría decidan marcharse o reducir al máximo la actividad en esas ciudades, salvo aquellas empresas que tienen vehículos con unas condiciones y licencias determinadas. La administración local obligaba a que el coche midiera como mínimo 4,90, a que el servicio no fuera geolocalizado, a que hubiera una precontratación, a que el conductor, el chofer, tuviera que tener una licencia que tuviera como mínimo 3 meses. En definitiva, ponía toda clase de vallas, ponía toda clase de problemas
al sector del VTC. ¿Y el VTC qué hizo? Pues lógicamente se revolvió porque consideró que se estaban atropellando sus derechos y se fue nada menos que ya a la última instancia o la penúltima, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que falló en el año 22 a favor de las VTC, a favor de la demanda de las VTC, pero al mismo tiempo le daba la potestad a las comunidades autónomas y a entes locales como los ayuntamientos a poner una normativa extra en esas ciudades, atendiendo a criterios de seguridad, medioambientales, de tráficos, a criterios diversos que podían obligar a que estas ciudades dieran las licencias directamente a los vehículos de VTC. O en resumen, por un lado se reconocía el derecho a que estuvieran en las ciudades, pero por otro lado en las ciudades se les daba potestad para poner nuevos condicionantes a estas empresas, con lo cual esto se enredaba de una manera absoluta y definitiva. Como quiera que sea la cosa, que al final se fallaba a favor de las VTC en el sentido de que no se les puede restringir el número de licencias, y esto tenía que eclosionar con el decreto con la proporción 1:30 e igualmente también con las 100.000 licencias que estaban esperando en los tribunales para ser otorgadas. Esto iba a ser una riada de taxis VTC por las ciudades. Estábamos en una situación límite. Eso fue en el verano del año 23, verano en el que había elecciones generales y tiempo en el que se jugaba también en la alcaldía de la ciudad de Barcelona. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió es que el tal Tito Álvarez, este agitador del sector del taxi, que es la persona más agresiva y que tiene, bueno, pues por un lado los mayores galones de agitación y de sacudidor del sector, capaz de paralizar una ciudad si se pone con los 3.000 soldados del taxi que tiene más o menos a su alrededor, consiguió unos movimientos de lobbying con los políticos impresionantes. Ada Colau en ese momento era la abanderada del sector del taxi tradicional, no quería a las empresas de VTC en Cataluña y estuvieron poniéndole todas las trabas posibles, pero entonces apareció Jaume Collboni. Collboni, que es el actual alcalde de Barcelona, ganó la alcaldía de Barcelona por 362 votos sobre Ada Colau. ¿Por qué ganó la alcaldía sobre Ada Colau? Porque después de erigirse en el gran defensor del sector del taxi y ofrecer prebendas por encima de las que Ada Colau ofrecía al sector de los taxistas de Barcelona, consiguió el apoyo de estos, o lo que es lo mismo, una cifra indeterminada, entre 3.000 y 600 votos que se iban a ir a la alcaldesa de Barcelona. Así que lo que te estoy contando, sí, querido amigo, es que al final el alcalde de Barcelona es alcalde de Barcelona porque un sector, el del taxi, le votó a él. Y concretamente por una persona que consiguió que todas las reivindicaciones, todas y cada una de ese taxista, fueran reconocidas por Jaume Collboni para ponerse de su favor a ese colectivo. Y no solamente eso, entonces, una vez que Collboni consiguió lo más imposible que parecía, que era ganar las elecciones, consiguió lo siguiente, que es ir al gobierno y que la ministra de Transportes, por aquel entonces Raquel Sánchez, sacara el cuarto decreto ley sobre las VTC, en el que de nuevo se volvía a, según las VTC, prevaricar directamente con nuevas normas, propiedad o arrendamiento del vehículo por 3 meses, y luego restringir su funcionamiento y circulación por las ciudades por criterios como el tráfico o el medio ambiente, que por lo visto el tráfico y el medio ambiente que los taxis provocan circulando por las ciudades es distinto el daño que hacen al que hacen los VTCs. La cuestión es que de nuevo los VTCs se han ido a los tribunales y ya llegamos al año 24 en el que la situación sigue como sigue. Un decreto escoba que ha transpuesto esta normativa ha servido de nuevo un Real Decreto escoba, el del año 23, para volver a hacer trampa y volver a cambiar la normativa. Y ahora, sobre todo, y lo más importante, la cosa está en un 50-50 que de nuevo se volverá a discernir en los tribunales porque la Unión Europea también ha determinado que, como quería el taxi, se considerara el servicio del taxi algo de interés general en las ciudades, cosa que no han conseguido. Así que después de todo este viaje, en el que llevamos ya la friolera de 14 años, lo que nos encontramos es un sector del taxi que sigue mordiendo el mercado para que intente no entrar nadie dentro de él, unas comunidades autónomas que más o menos han ido regulando el sector y han permitido más o menos que penetre el mundo del VTC. En Madrid, por ejemplo, es con mucha diferencia donde más funciona, y entre comillas mejor funcionaba hasta la fecha, porque es donde más licencias hay. Igualmente, licencias, por cierto, las del VTC, que desde el año 18-19 hasta aquí han crecido exponencialmente. Hoy en día ya es prácticamente imposible, o directamente imposible, comprar una licencia de VTC por menos de 100.000 euros, mientras que una de taxi vale entre 130 y 140.000 euros. Y lo que nos encontramos con los usuarios es finalmente con un servicio de taxi
que es más o menos parecido a lo que había antiguamente, y un servicio de VTC en el que estos grupos de empresas, en estos grandes grupos de inversores que compran un grupo de licencias y que a su vez dan servicios, son un partner de los grandes inversores que tienen la tecnología y las aplicaciones para alquilar, han ido diluyendo de una manera masiva según han ido aumentando los costes de las licencias y entrando las empresas cada vez más agresivas, y nos estáis ofreciendo un servicio de mierda, pero que es la realidad que tenemos al final los usuarios de a pie. Un Estado trilero, un Estado que hace... un Estado que se inventa las normas para ir contra las normas, una inseguridad jurídica total y absoluta en nuestro país, que sirve para explicar el mundo del taxi, o cómo un autónomo completamente tumbó un ayuntamiento de una de las mayores ciudades europeas, o qué es lo que pasa con todas las leyes que se están aprobando ahora mismo. Si obedeces las normas, si obedeces las leyes, si te comportas como una oveja buena, no vas a conseguir absolutamente nada en este sistema que tenemos montado. Nada más, querida familia. Espero que este vídeo os haya parecido interesante como siempre, y ahora, si os parece, os dejo con el vídeo de Uber, por si os interesa conocer exactamente qué es todo lo que hizo esta startup que todavía sigue viva y coleando por ahí, y que después de más de una década por fin ha dado sus primeros milloncejos de beneficio. Hasta el siguiente vídeo, querida